Yuko antes me hizo cantar y le dije que me iba a vengar, y esto que vais a ver ahora lo hace siempre que me pongo a fregar los platos. ¿Cómo piensas tú que yo ahora me puedo subir los pantalones? ¡Japón con jamón! 23 de junio. Gracias. Hace unos días cumplimos 4 años casados. No puedo creer que el tiempo pase tan rápido. Yo tenía pensado, no sé, algo romántico como subir a la Torre de Tokio o comer en un buffet de comida italiana. En ese día Ernesto terminó regalándome esto y fuimos a un restaurante Yakiniku, que es un restaurante de carne asada. Se ha churruscado, tío, mira. Come. Se ha churruscado entero, ¿eh? Espero que hagamos algo chulo en el 5º aniversario. No, pero de verdad, no parece que hayan pasado 4 años, pero si miramos atrás... Si miramos atrás, hemos vivido juntos muchas cosas y hemos aprendido mucho. Hay muchas cosas buenas y otras malas, pero son bastante graciosas. Nos dijeron una vez, bueno, una no, muchas, que la chispa del amor, una vez te casas, se iba a ir apagando, que cada vez haríamos menos cosas juntos. Pero es que yo creo que es al revés. Creo que esto ha ido yendo cada vez a más y ya no solo parecemos un matrimonio, sino que también parecemos amigos, que siempre nos estamos haciendo bromas y a veces es que ya son bromas hasta cansinas. Ernesto siempre inventa canciones para mí. Creo que en este vídeo va a cantar algo. No pienso cantar en este vídeo. Tú eres mi mujer preciosa que siempre vas guapa a todos lados. Vendo mi alma por Calpis y siempre vas guapa a todos lados. ¿Nike? Siempre voy buscando tierra porque en mi país me han desterrado. ¡Chop! Cuando tú sacas el cuchillo hace tiempo yo ya he disparado. ¿Qué? ¿Te ha gustado? No me ha gustado nada. Pues a mí sí me ha gustado. Darle a like. Nunca nos lo abrimos. En los vídeos parece que siempre soy yo la que hace bullying a Ernesto, pero en la vida real Ernesto también me hace cosas malas. Yuko hace cosas que nunca hubiera imaginado antes de empezar a vivir con ella juntos. Esto no significa que todas las japonesas sean así, ¿eh? Pero por ejemplo nosotros en España no cambiamos tanto nuestra forma de ser desde que empezamos a conocer a una persona hasta que ya la relación avanza, pero en Japón siempre parece que como que vas descubriendo poco a poco cosas de la otra persona, ¿no? Va todo como muy dosificado y eso es lo que me ha pasado con Yuko. Yo lo veo como algo positivo, ¿eh? En este caso ha salido bien. Lo que he ido viendo sobre Yuko a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, me ha ido gustando. ¿Qué pasaría si yo fuera diferente? A lo mejor no le gustaría a Ernesto. Yo ya sabía muchas cosas de Ernestito antes de que empezáramos a vivir juntos. Ha cambiado muy poco desde que lo conozco. Desde el primer día hace tonterías. Todavía sigue haciéndolas. Creo que al principio es más fácil de conocer la personalidad de un español que de un japonés. Yo no creo que haga demasiadas tonterías, ¿eh? Way too beautiful, girl. Damn, all these beautiful girls. You had me suicidal. When you say it's over. Aunque hay muchas cosas buenas, pero algunas cosas teníamos que adaptarnos. Es normal, es que nuestra cultura es muy diferente. Yo creo que hay detallitos que van más allá de la cultura. Algo que me choca mucho de Yuko es lo que los japoneses llaman my pace. Es cuando una persona actúa en función de lo que ella misma piensa, sin importarle si eso va a afectar a los demás. Cuando quiere hacer algo, lo hace y punto. Yuko, que eso estaba enjaponado. My pace. Yuko no es que siempre sea así, porque si no sería inaguantable, pero hay algunas veces que es bastante my pace. Es que soy hija única
y estoy más acostumbrada a pensar en mí misma. A lo mejor si tuviera hermanos no sería tan my face. No lo sé. Una cosa que dijimos en el primer vídeo de Casado con una japonesa, mucha gente no la entendió bien. Cuando yo tenía un problema o no estaba bien, yo no contaba a Ernesto lo que me pasaba, pero Ernesto sí siempre me contaba sus problemas. Y además siempre me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Lo que pasaba es que a mí me preocupaba que Yuko se sintiera mal de estar tan lejos de su país, tan lejos de su familia. Obviamente, como su marido que soy, pues estaba preocupado y le preguntaba para ver si juntos podríamos encontrar alguna solución a lo que pasaba. Pero es que la cosa lo que hacía era empeorarlo más. Es que cuando estoy muy mal, yo quiero olvidar el problema y cambiar de tema y hablar de cosas alegres. Así puedo estar bien. Pero Ernesto sigue preguntándome y no puedo olvidar mi problema. Sí, yo entiendo, muchos españoles cuentan sus problemas a todo el mundo. Sirve para desahogarse y escuchar las opiniones de otras personas. Pero eso a mí no me sirve. Yo quiero cambiar de tema. Pero ya llevando tiempo juntos, pues bueno, sabemos cómo solucionar este tipo de cosas, ¿no? Mientras que ella a mí me cuenta un poco, un 50% de las veces que ella se siente mal, yo a ella pues también le cuento otro 50%. Entonces cada uno cede un poco en su forma de ser y así yo no la atosigo con mis problemas y ella no siente la necesidad de estar contándome siempre lo que le pasa. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando se trata de un problema grande, un problema gordo, sí que lo cuenta siempre. Pero, por ejemplo, cuando la insultaban en la calle, bueno, habrás visto ya este vídeo, ¿no? Del que te hablo, donde contamos ese tema que nos pasó, pues llegaba a casa y se le notaba mal. Pero ahora entiendo que en lugar de querer contármelo, pues decidiera olvidar el problema, cambiar de tema y así, olvidarlo todo. Si yo estoy contando siempre mis problemas, afecta a los demás. Pero Ernesto es tan negativo que siempre contagia a la gente tanta negatividad. No soy negativo, soy realista. Nunca había conocido a alguien tan negativo y yo poco a poco estoy dándole una idea para estar bien y que no tenga pensamiento negativo. Es que Ernesto, cuando nos mudamos a Japón, quería cerrar nuestro canal de YouTube, ¿eh? Pero eso no tiene nada que ver con ser negativo, hombre. Simplemente pensaba que una vez mudados a Japón, pues no íbamos a tener tiempo para grabar. Pero lo bueno, escúchame esto que te voy a decir. Estamos teniendo una vida que nos permite estar juntos y a ambos nos gusta. Yo soy feliz con Yuko, sea donde sea. Yo estoy feliz con Ernesto, sea donde sea. Yuko antes me hizo cantar y le dije que me iba a vengar. Y esto que vais a ver ahora lo hace siempre que me pongo a fregar los platos. Siempre. Yuko, voy a fregar, por favor. Es que siempre igual, joder. Es que tú no te cansas de hacer siempre lo mismo. Hija, tú no tienes... Te voy a comprar un mono, te voy a colgar del techo para que te esté entretenida con el mono. Yuko. Yuko, ¿cómo piensas tú que yo ahora me puedo subir los pantalones? No voy a fregar así. ¿Tú sabes qué? Mira ahí. ¡Qué raro! ¡Tótero no! Sí. Estoy No yo. vayas a poner esto. Sí. No puedes. ¿Qué más? Donde las dan, las toman. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! You're way too beautiful, girl.
suicidal.